Hoy queremos centrarnos en una palabra en un contexto bíblico que nos lleva más cerca a ver este doble nombre de Simón, porque es una palabra muy central en la Biblia. Hay 7 nombres dobles en la Biblia. El primero que vemos es Abraham. Le dice 2 veces, Abraham, para, no sacrifiques a Isaac. Y aquí vemos que Dios le dijo, he visto que tú eres obediente. Y así es el primer nombre al que Dios llama 2 veces. Abraham, Abraham. Hay un segundo que es Jacob, Jacob. Podemos leerlo en Génesis. Le dice Dios a Jacob, dice Jacob, Jacob, no te asustes, no tengas miedo de ir a Egipto, porque él estaba en un problema personal, en una crisis. José, que dabas por muerto, vive. Y el tercero es Moisés, Moisés. Lo vemos en Éxodo 3:4, cuando Moisés estaba delante de este arbusto ardiente. Y Dios le dijo, Moisés, estás en una tierra santa, en un lugar santo. Y Moisés dijo, aquí estoy. Y luego le dio el encargo de liberar el pueblo de Israel. Y el cuarto nombre lo vemos en Samuel 4:10, cuando está un joven en el templo y Dios le dice, Samuel, Samuel. Y él dijo, he aquí tu siervo. Y el quinto nombre es el que dice Jesús mismo. Jesús le dice a Marta, Marta, Marta. Y Marta estaba hablando mal de María, su hermana, y Jesús le dijo, Marta, Marta, ha hecho lo bueno. Y el sexto lo vamos a ver en profundidad hoy, es Simón, Simón. Tienes que saber que Satanás os ha deseado, y es lo que vamos a ver hoy. Cómo superar los deseos de Satanás. Hay 7 veces que Dios dice 2 veces el nombre. El séptimo es Shaul, Shaul. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y queremos ver en este contexto el sexto hoy. Y el 6 es el número del hombre. En el 6º día fue el hombre creado. Dios vio que era bueno. Y nos muestra la capacidad o la posibilidad de ser tentados de las personas. Dios le dice, Simón, Simón, Dios quiere que tú sepas por qué le dijo esto a Simón. Este nombre Simón significa escucha, y le dice 2 veces, escucha. Jesús, el Señor resucitado, te dice, escucha, escúchame bien. Simón era este hombre llamado con muchos dones, el que estaba preparado, dispuesto a defender a Jesús. Tenía que escuchar a Jesús. Y le dijo, escucha lo que va a pasar en las siguientes horas y días. Y en Lucas 22, 31 y 32 vemos lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto,
y te hayas convertido. Confirma a tus hermanos y queremos ver vamos a profundizar en estos dos versículos hoy. Pedro le dice al Señor, no, por supuesto no te voy a dejar colgado, yo iré a la prisión si es necesario contigo y moriré por ti. Y le dijo Simón en el versículo 33 y en el 34 el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Simón dijo que él estaba preparado, pero él tuvo que oír que vendría un momento pronto, poco tiempo después, en que él tendría que luchar. Y todos somos llamados. Vemos en 1 Timoteo 6:12, lucha la buena batalla de la fe para alcanzar la vida eterna a la que eres llamado. Somos llamados a luchar la buena batalla. Y no sucede sin nuestra disposición a defender lo bueno. No es así que todo pasa así fácilmente en paz y tranquilidad. Hay luchas en espíritu y hay estos retos que tenemos que aceptar. Por esto es muy importante que veamos que el Señor en este momento quiere reforzarnos, fortalecernos y al fin ser vestidos con toda la armadura del Señor para poder resistir los ataques del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra reinos, principados y potestades. Por esto tenemos que estar bien equipados para resistir las tácticas de Satanás, resistir y superar. Y este deseo de Satanás es central. Si tú quieres llegar a un punto de madurez como discípulo de Dios, de Cristo. El Señor nos ha llamado a ser fuertes en Él. Y aunque hayan retos, a superarlos con Él. Jesús dice a Simón, Simón, escúchame, tú tienes que saber que el enemigo Satanás le ha pedido a Dios poder zarandearos como a trigo. El enemigo de la vida, el enemigo de los cristianos, el enemigo de Dios, puede pedir esas cosas. Estos jóvenes, estos discípulos, celebraban la Santa Cena, decían, este es mi cuerpo partido por vosotros, este es el nuevo pacto sellado por mi sangre. Bebed. Cuando estaban ahí juntos, podemos leer en Lucas 22, estaban juntos, cantaban canciones, celebraban la Santa Cena y tenían comunión unos con otros. Pero discutían unos con otros quién sería más grande, quién tendría la posición más alta. Eso nos lo tenemos que imaginar. Celebramos la Santa Cena tan bonita y en armonía, teológicamente muy bien en un culto, pero los discípulos tenían discusiones entre ellos quién era el mejor. Y en este contexto habla Jesús. Como tenéis esas actitudes, el enemigo vendrá con exigencias a vosotros, con pretensiones. Y cuán a menudo es esto, nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos en Fimet Home y nos damos cuenta como en nosotros hay actitudes, formas de pensar que no están en orden con el Señor. Y por esto mismo permite el Señor al enemigo que nos sacuda o nos zarandee. Aquí en Suiza estamos ahora en el tiempo de la cosecha
de todos los tipos de cereales. Y cuando está recogida la cosecha, es un trabajo activo y todos están contentos, se gozan en ello. Pero se tiene que colar, se tiene que poner junto y colar para que pueda ser tratado, transformado. Y todas las impurezas son separadas cuando se cuela en el proceso de transformación del trigo o el cereal que sea. Pequeñas piedras tienen que ser separadas y lo mismo sucede con los discípulos de Jesús. Todos los discípulos dijeron, estamos preparados, estamos dispuestos para ir a prisión contigo, para morir por ti. Y Jesús dijo aquí, ¿sabéis? No solo a Pedro, ¿sabéis que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Y el Señor avisa a los discípulos. El Señor, el Espíritu, sensibiliza a la Iglesia de que hay momentos cuando el enemigo nos quiere zarandear. Todo el mundo será zarandeado para que se revele en nosotros el Señor. En nosotros hay muchos aspectos que tienen que ser renovados por el Espíritu Santo. Actitudes, egoísmo, cosas que nos han marcado, influencias que tenemos, la obra de la carne. Todo esto no tiene que dominar encima del trigo, por sobre el trigo. Porque cuando se cuela el trigo, se hace con el objetivo de que se reproduzca el trigo. Pero solo el trigo tiene que ser reproducido. Solo la palabra buena es el trigo, lo que el Señor habla de nuestras vidas, y no estas actitudes que el enemigo puede atacar. Tiene que ser bajo el dominio del Señor, purificado. Aspectos que no pueden permanecer en el futuro tienen que ser colados, echados aparte. Esta tendencia de la carne que lleva a ningún fruto, sino a la muerte. Estos aspectos son los que el Señor quiere que sean colados. Por esto Jesús los avisa a los discípulos y les dice, cuidado, el enemigo quiere tener poder sobre vosotros para zarandearos. Pero cuando vamos con Dios, es el Espíritu del Señor que nos guía. Y lo vemos en Gálatas, cuando andamos en el Espíritu, no vamos a realizar los deseos de la carne, porque vemos que la carne desea contra el Espíritu. Y las obras de la carne son siempre evidentes, con envidia, orgullo, trampas. Y todo esto tiene que ser zarandeado, colado en un proceso para que lo precioso de nosotros permanezca. Cuando el maíz no cae en la tierra, no lleva fruto, pero cuando sí, entonces lleva fruto. Das Mahl des Herrn eingesetzt hat und das gesagt hat, das ist das letzte Mal, wo ich mit euch dieses Mahl feiern werde. Nun kommt die Stunde der Finsternis. Dijo el Señor, ahora viene la hora de la oscuridad, después de la última cena con los discípulos. Y ellos no podían imaginarse lo que sucedería. Iban a un tiempo, y nosotros vamos también a un tiempo donde la oscuridad se hace más y más oscura cuando, si no tuviéramos la luz del Espíritu Santo, no sabríamos nosotros mismos cómo esto continúa. Por suerte tenemos la palabra del Señor y Jesús dice, sabed lo que quiere hacer el enemigo. Vamos a ver en 2 de Corintios
No tenemos que ignorar los métodos de Satanás. Tienen que sernos revelados como nacidos de nuevo, como cristianos nacidos de nuevo. ¿Quién es este Satanás y cuáles son sus deseos? Sabemos que un día él será juzgado. Esto ya en el jardín del Edén sedujo al hombre y sabemos más y más cómo él actúa y qué efectos tiene. Y al final de los tiempos, él vendrá como dragón, cada vez más grande, cada vez mayor. Pero en Apocalipsis leemos que vendrá un ángel con una cadena y una llave y va a poner en prisión a este dragón por 1000 años. Y cuando él oiga esta llave, este ángel ya se va a preocupar. Un ángel solo es suficiente para cerrar al enemigo del hombre. Por lo tanto, sabemos que cuando hablamos del deseo de Satanás, sabemos que él ha sido juzgado y vencido, pero está todavía activo. Vamos a ver cómo él actúa, cuáles son sus deseos y sus nombres. Su nombre significa Satán, Satanás. Y en hebreo, cada nombre, cada letra tiene un valor. Y el nombre de Satanás tiene un valor de 359. Y eso significa la palabra Kirmoab. Kirmoab. Este es el número 359. Él se camufló utilizando este nombre y actuó en Moab para atacar a Israel. Este número, esta cifra 359, encontramos también la palabra Israel, que significa héroe, héroe poderoso. Y él se disfraza de héroe. Él tiene fuerza, eso es verdad, tiene poder, es el enemigo de la vida. Él es el acusador y el mentiroso, es el rebelde, el que se llevó a otros demonios con él y utiliza poder para cumplir sus objetivos. Es el rey de los ángeles caídos, es Lucifer, es el príncipe y el Dios de esta Biblia, dice la Biblia, es esta serpiente antigua, sibilina, es el falso profeta que viene y profetiza. Él es el que esparce el espíritu del anticristo. Es este que nos quiere cegar y actúa a través de líderes engañados. Seduce y para él es fácil camuflarse en ángel de luz. Un ángel de luz significa en 2 Corintios 11. Está en la iglesia. Se puede esconder y utilizar la palabra de Dios para sus objetivos y sus planes. Y para él es fácil aprender la palabra de Dios y falsificarla. Y si miramos la historia de la iglesia, vemos cuánto sufrimiento ha habido por líderes inspirados por Satanás. Él es el que actúa también en la iglesia para privarnos de bendiciones y doctrinas correctas y las desacredita. Y esto es lo que hace hoy. Si observamos los próximos meses, veremos cuántos hombres y mujeres se levantan y dicen que están inspirados por Dios y nos quieren seducir. Cuando el enemigo encuentra el espacio en un corazón cristiano de un líder o de alguien que trabaja en la iglesia, quiere actuar, quiere frenar a las personas de desarrollar todo su potencial en el Señor. Los fariseos hablaban de cómo poder matar a Jesús. Lo vemos en Mateo. Eran las élites, los líderes espirituales, los fariseos. Estaban inspirados para matar a Jesús porque eran inducidos por Satanás.
Por esto, el enemigo quiere actuar a través de líderes de la iglesia. Pero cuando un cristiano es movido por envidias, egoísmo o orgullo, vemos que está inducido por Satanás. Y también vemos en la Biblia que dice, cuando en vosotros haya todas estas cosas y reinen en vuestro corazón, esta no es la sabiduría que os viene de arriba, sino que es la sabiduría centrada en el mundo y es demoníaca. Porque en una iglesia hay estos terrenos, campos de tensión. über dem, was das Wort Gottes sagt, über dem, was in der Gemeinde gepredigt wird. Und genau dieses Exactamente esto es lo que hace que el diablo aproveche para cumplir sus deseos. Él actúa a través de hombres y mujeres que han sido heridos y a quien se han robado sus derechos. Y cuán a menudo hombres y mujeres, cristianos o no, quieren tener razón, quieren justificarse, y cuando empezamos a luchar por sus derechos con nuestras fuerzas, se alegra alguien que no es el Señor, sino el enemigo. Él se alegra cuando en la iglesia o en familias o negocios hay discusión y hay disputa. Un equipo de fútbol donde se han peleado entre ellos no ganará nunca, aunque tengan al mejor entrenador o los mejores fans, seguidores. Por esto Italia ganó el europeo, porque eran una unidad, que lucharon para un objetivo. No somos todos seguidores de fútbol, o aficionados, pero el principio es el mejor, porque es una unidad construida en el Espíritu Santo, la que nos llevará adelante. El enemigo es al que le gusta este caos que lleva la disputa. Él es el que quiere que uno esté contra el otro. Y cuando él juega y puede jugar contigo estos juegos en tu familia, en tu iglesia, porque tú en tu corazón estás herido, después él quiere lo que va a hacer es que sus deseos se cumplan y te va a tiranizar, te va a hacer su siervo y te va a maltratar para que hagas y cumplas sus obras. Y por esto dice Jesús a Simón y a los discípulos, les dice en Mateo 26, 31-32, les dice: id con cuidado, porque él va a atacar al pastor. Y les dice: id con cuidado, yo seré crucificado y vosotros os vais a estar mal y confundidos y estaréis enfadados. Estaban enfadados porque Jesús no se defendió, porque habría sido fácil para él mover un dedo y mandar una legión de ángeles contra Pilato. Ya. Pero él les dijo: mi reino no es de este mundo. Pero ellos se deseaban que fuera liberado de esta opresión romana y que este pastor no fuera golpeado y no se esparciera su rebaño. Él es el que nos une, pero el principio permanece. Si tenemos disputas, es lo que quiere el diablo y nos quiere alejar de la bendición de Dios. La palabra griega de enfadarse es ir unos contra otros y separarse del amor de Dios.
Él es un lobo, un león rugiente y quiere separarnos de Dios. Y Pedro nos dice en el libro de Pedro, estad despiertos, velad y sed sobrios, no deis lugar al diablo en vuestra vida, superadlo, sed vencedores de sus intenciones y por la fe podréis resistir y superar esas tentaciones. En Jacobo dice la palabra, resistid al diablo, resistid a todo lo que os enfade, a lo que os hace que reaccionéis. Estos que conducen despacio, o estos semáforos, o a este tractor, y te enfadas. Hay tantas cosas que nos hacen enfadar. Y qué rápido estamos dispuestos a la ira y a soltar nuestras emociones. Pero así no es el Señor. Él dice, yo soy lento para la ira. El Señor no se enfada tan rápido. El deseo del diablo es matar y mentir, destruir. Esto lo vemos ya en Juan 8, 44. Le gusta matar. Le encanta matar, acabar con los otros. Y es un mentiroso. Él es el que le gusta mentir. ¿Te has dado cuenta a veces? ¿Te ha pasado que a veces no dices la verdad para quedar bien? Cuando te das cuenta que con mentiras, legitimar con mentiras, aunque te parezcan pequeñas, tu estilo de vida. Entonces, sé consciente de que estás bajo el poder del enemigo que no quiere que tú vivas en la verdad. También hay líderes y colaboradores de la iglesia que dicen tenemos que ser listos como las serpientes. Si vives en un estilo de vida como trabajador, tienes que funcionar con la astucia de una serpiente, pero sin la inocencia de una paloma. Te invito a que vayas al temor de Dios, que es todo lo contrario, es el principio de la verdad. Y te va a ayudar a no actuar de forma manipuladora. Sed sinceros, sed francos, sed genuinos y no caigáis en una actitud sibilina. El diablo es el destructor. Quiere destruir esta fe de los discípulos. Por esto Jesús le dice, oro por vosotros que vuestra fe permanezca. Quiere destruir no solo familias, no solo material, de relaciones, tu confianza en el Señor, tu esperanza. Él quiere destruirlos. Él es el que quiere y que está contento cuando estás al suelo destrozado y aún se te roba todo. Cuando vemos este trigo, cuando este mensaje también lo puede robar tu corazón, entonces está contento. Él quiere que este trigo, Jesús quiere que este trigo sea reproducido. Jesús quiere que caiga en buena tierra y es precioso este trigo. Esto lo vemos también en la parábola, en diversas parábolas. El diablo roba trigo y lo vemos también en el libro de Mateo. Él roba el evangelio de tu corazón porque quiere robar tu fe, tu confianza. Si estamos y permanecemos en fe y en confianza en Jesús, ¿qué puede hacer a él? Solo tiene miedo, pero sí puede atacar.
tu fe en Dios y ha conseguido mucho. Y Él roba bendición de tu vida, visión, sueños. Y Él se goza en hundirte, en echarte hacia abajo. Y después viene y te dice, sí, y quiere que te preocupes por tus finanzas, tu trabajo, que no venga nada malo. Timoteo dice en su que tenemos que tener cuidado para los que se acaban de convertir, que no sean orgullosos o soberbios, pero esto no es solo para ellos. Esto nos puede pasar a todos si tú crees que se trata solo de ti. Vemos en Primera de Timoteo que Él es el que te oprime. Jesús vino y nos liberó del poder de Satanás por su Espíritu Santo y nos sanó. Pero cuando el diablo nos oprime mentalmente, espiritualmente, físicamente, entonces estamos cerca de una enfermedad porque el cuerpo busca una solución y entonces hay estas respuestas psicosomáticas del cuerpo. He oído decir, cuando la persona no encuentra una solución, la encuentra el cuerpo. Y cuando el cuerpo no puede más, no tiene ninguna fuerza más, después tienes que saber de que un agotamiento, una rotura está cerca y puede llevar esto a la persona a la desesperación. Su deseo es llevarte hasta la desesperación. Mateo 27:5. Y luego te subyuga. Es que hoy está todavía activo. Y si tienes problemas para ordenarlo, ponerlo en algún lugar, veamos qué dice la palabra en Pedro. Dice, vosotros los jóvenes, subordinaos a los mayores. Y esta subordinación es una forma de Dios de protegernos, no es un castigo. Sed conscientes de que en este momento, cuando Jesús habló a Pedro y a los discípulos, quería solo ayudarlos. Les dijo, sed conscientes de que el diablo ha pedido poder zarandearos como a trigo. Y esto era cuando ellos querían ver quién era el mejor, el más grande. Y esto no debe pasar ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la iglesia, sino ver que Dios nos ha librado a un estilo de vida que a Él le gusta. Por lo tanto, dejamos el primer gran punto y vamos al segundo aspecto en Lucas 22:32, cuando Jesús habla a Pedro y les dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús ora por ti. Aleluya. Por suerte, ora Pedro por ti y por mí. Si Jesús no orara para ti y para mí como intercesor, ¿cómo podríamos superar este tiempo? Necesitamos el apoyo, la ayuda de Jesús, su intercesión. Él oró ya por Pedro y los discípulos y ora hoy por nosotros y todo lo que vendrá. ¿Y cómo fue esto para Pedro? Este consuelo. Él estaba ya en esta situación. Estaba allí, él
sentado y le preguntaron 3 veces, ¿tú conoces a este Jesús? ¿Tú ibas con él? ¿Eres un Galileo también? Le dijo, no, no, en absoluto, yo no. Los otros, yo no. Und verfluchte sich sogar dabei. Unter Eid schwor dass Jesus nicht kennt. Stell dir vor, Y él juró que no conocía a Jesús. Imaginaos, que decía que no podía, a pesar de quererlo, no podía. Y oyó cantar el gallo por la mañana temprano y miró a Jesús en este momento. Jesús miró a Pedro en este momento y en él se rompió esta fuerza propia, esta confianza, y lloró amargamente y fue hacia la noche. Hay crisis en la vida, las hay y no se pueden discutir. Hay momentos difíciles en la vida. Y cuando el Evangelio toca tu vida, tendrás nueva fuerza en estos tiempos porque el Señor ora por tu fe. El Señor ora por ti. Cuando tú estabas en crisis o estás, ora por ti. O si vas a entrar en una crisis, el Señor quiere que tú salgas fortalecido de esta crisis. Él aprovecha estas ocasiones y quiere que te des cuenta de 3 cosas en tu corazón. Cuando estés en la noche, en una crisis, en oscuridad, cuando llores y no entiendas nada, porque ha pasado algo raro en tu vida, en tu familia, en tu círculo, quiere 3 cosas. Que interiorices 3 cosas. No escuches solo con tus oídos físicos, escucha con tu corazón. Él quiere que tú recuerdes. Salmo 103, 2. Mi alma se acuerda de lo bueno del Señor, que ha hecho el Señor bueno conmigo. Y Pedro empezó a recordar cómo fue llamado de pescador en el lago de Genezaret y cómo se convirtió en pescador de hombres. Se acuerda de que fue llamado por Andreo, su hermano, que le dijo, he conocido al Cordero de Dios, ven, sigámosle. Él se acordó de que 3 años antes fue llamado y sirvió al Señor. Él tuvo estos recuerdos, recordatorios. Y acuérdate en una crisis de lo bueno, de lo que el Señor ha hecho bueno en ti, cómo te ha conservado, te ha preservado, te ha protegido. Acuérdate. Y cómo Él y todo lo que le tocaba en ese momento emocionalmente. También cuando el Señor le decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ha hecho algo mal? Decía, 7 veces no, 7 veces 70. Tener 7 veces culpa en un día ya es mucho. Si alguien te ataca y te hace algo malo 7 veces al día, sería muy malo para nosotros. Y él tiene que tener una actitud de estar dispuesto al perdón. Y tiene que pensar cómo el Señor lo ha salvado. Lo salvó justo antes de ahogarse, cuando él quería caminar por el agua. En el momento que tuvo miedo y se hundía, cómo el Señor tomó su mano y lo sacó. Él tenía que recordar también de su vida, su biografía, y sé consciente cuando estés en una crisis, si te acuerdas de todo lo que Dios ha hecho bueno por ti, veremos cómo Él ha escrito tu vida a mano y todo lo que te ha regalado, todo lo que te ha dado. Cuando te acuerdas, miras atrás, estando en un momento de sufrimiento, que algo se ha roto, o tu matrimonio, o tu profesión. Si te acuerdas, vas a recordar el corazón de Dios por ti. Él oró y ora por ti, para que tu fe no termine. Él quiere que tu fe y tu confianza en la bondad de Dios
que tu fe en la bondad de Dios permanezca y vas a ver de forma renovada que Él es bueno. Aleluya. Y veamos un segundo aspecto. Permanecer en sus planes. Él tiene la última palabra acerca de ti. Sus planes se van a realizar. Él es el mismo. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y tú no puedes solo caer de su gracia porque tú estás en sus manos. Es tu abogado, tu intercesor. Él es el que te defiende ante el Padre. Y lo vemos en el Salmo 34, 19. Él es el que está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él conoce el dolor del corazón. Sé consciente de que cuando tienes dolor en tu corazón, Él está cerca de ti. Él está cerca de ti en el momento del quebranto. Y en el Salmo 34, 9 te dice que Él te va a ayudar. Cuando no ves una solución, no ves ayuda, no ves una salida y estás destruido en el suelo, el Señor te dice, yo te ayudo, yo estoy cerca de ti. El Señor es un Señor que te ayuda. En Isaías leemos que Él dice, soy el que vivo en el trono de santidad y en aquellos que están quebrantados de corazón. El Señor te ama y se dirige a ti, te ayuda en tu oscuridad, tu depresión, tu dificultad, en tu necesidad, en tu quebrantamiento. Él está contigo y te ayuda. Y esto es lo que el Señor oró. Él dijo, yo oro por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Vemos un hilo a lo largo de la Biblia, como el Señor nos refuerza en fe. Pedro es el ejemplo vivo. También lo vemos en Pablo, en Efesios 3. Podemos leerlo como Él es fortalecido por su poder y su gracia, para que entendamos que su amor no tiene límites, la profundidad, altura y anchura, y para que veamos lo bueno que es el Padre, y para que veamos que alcancemos la heredad de Dios, de su reino, y quiere que entendamos cuánto nos ama. Sed fortalecidos en el poder de su fuerza. Hay momentos en que sí, que somos débiles, sí. De aquellos que han pasado por debilidades y ven que nuestra fuerza física propia es limitada. Él nos da su fuerza porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando tú en un momento de debilidad no te miras solo a ti, sino miras hacia arriba, hacia su gracia, te fortalece. Él te fortalece en tu debilidad. Y cuando no sabes más, y te fortalece para este tiempo. Ese es el tercer punto, para que puedas conservar tu fe. A veces, tal vez tu fe entera que vas construyéndola, tal vez en un momento dado se reduce solo a la fe básica en Jesús y su sacrificio. Puede ser que en un momento dado algunos aspectos son sacudidos. Sabed que en aquel momento, cuando te vas hacia atrás, permaneces en el fundamento que te lleva adelante. No hay ningún otro fundamento que el de Jesucristo, la roca. Y Pedro sabía que Jesús le dijo,
en esto que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Y Pedro significa roca. Pedro no es el Señor, Él es Petras, la roca que está basado, tiene fundamento en la roca. Y él pensó, es en mí que se edifica tu iglesia. Pero Jesús dijo, pero tú me vas a negar y tú vas a ir a cantar el gallo. Y entonces Pedro pensó, sí, tendré esta llave del cielo. Cuando oro, esto va a pasar. Y luego se dio cuenta, pero sin este proceso de que yo no voy, si no voy por un proceso de sufrimiento, por este proceso de sufrimiento no voy a heredar mi bendición. Pero Él conservó su fe, nuestra fe nos da la disposición a sufrir por Jesús y a superar cuando se nos trata de forma incorrecta. Cuando estamos orientados a lo invisible, vemos que el Señor es el inicio y el cumplimiento de nuestra fe. Y el sufrimiento es parte de ello. Pedro dijo, sí, yo solo soy un pedazo de esta roca donde se edifica tu iglesia. Él era aquel que tenía que aprender a tomar la promesa de Dios. Vamos en Juan 16. Cuando viene el Espíritu de verdad, nos va a guiar en verdad. Y Pedro vio que si él conservaba esta fe, sería reforzada en el Señor. Y vamos a ver el tercer y último aspecto. Jesús le dice, he orado por ti para que tu fe sea conservada. Cuando tú te has convertido, se has sido renovado, ve y fortalece a tus hermanos. El Señor no ha terminado con Pedro. El Señor ve mucho más. Ve el objetivo final de tu llamado, tu vocación. Él ve lo que te ha dado, pero también ve lo que va a venir. Porque Pedro tenía que cambiar. Nadie te puede, ningún poder te puede impedir de cambiar para el Señor. Nadie puede impedírtelo. Es tu responsabilidad. Correr, ir a Jesús para cambiar. Y Pedro lo vivió esto. Y vamos a ver cómo Pedro cambió y cómo fue bendición para sus hermanos. Ahora Jesús había sido crucificado. Pedro estaba roto, quebrantado, oraba amargamente. Él no lo entendía. Esto era el tercer día. María Magdalena y Salomé fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Y la roca había sido movida. Podemos ver en Lucas 24:12. Esto significa, en este momento el ángel les habló y les dijo, id a los discípulos y a Pedro y decirles que el sepulcro, que la tumba está vacía. Y luego corrieron Pedro y Juan hacia esta tumba y tocó estos manteles, Pedro, donde Jesús había sido envuelto. Esto se tiene que... Imaginaos esto. Corren 1 kilómetro, 1,5 para ir a este sepulcro, a esta tumba. Y después al entrar ven que esta roca que había sido sellada había sido movida y entran donde estaba el cadáver, el cuerpo de Jesús, y no estaba más allí, sino solo los manteles. Y Pedro los tocó, los miró. El primer punto para tu cambio como cristiano es que entendas que Jesús
murió realmente. Él fue sepultado. Él estaba realmente muerto. Él consumó la obra de Jesús, pero no está más en el reino de los muertos porque Él superó la muerte, venció el poder de la oscuridad. Lo importante es importante para tu cambio, es que tú entiendas que Él es quien cargó toda maldición, todo pecado en la cruz, todo lo malo, porque Él es el Cordero de Dios que cargó con el pecado del mundo y es el único que tiene la victoria sobre el poder de la oscuridad. La venció. Él no está más en la tumba. Él no estaba muerto. Él venció la tumba. Y esto es lo que vio Pedro. No está muerto, puede ser que viva. Y este resto de fe que tenía empezó a construir un fundamento nuevo, a reforzarlo, a fortalecerlo. Y el segundo aspecto aquí es, él necesitaba un encuentro con el resucitado. Tú también en tu crisis necesitas una nueva revelación y un encuentro con el resucitado. Jesús vive. Él vive. Tú puedes vivir con Él en el medio de tu necesidad y tu problema. Él está contigo. El resucitado está aquí a nuestra disposición para que podamos creer en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos y podamos confesarlo con nuestras bocas, porque Él es nuestra salvación y nuestra justicia. Y empezamos a buscar en Él tener nueva vida. Tu vida tiene sentido porque Jesús vivo. Y tu discipulado tiene sentido porque Jesús ha resucitado. Y esta certitud tiene que estar fuera de tu corazón, que Él vive. Sí, el Evangelio es verdad. Él cargó con mis pecados. Él vive. Y puedes ser consciente de que Él tiene mi vida en su mano. Él tiene la última palabra, es el resucitado. Esta conciencia de la resurrección es central en tu discipulado y te ayuda a superar todas las tentaciones que te puedan venir. En Apocalipsis dice, sed conscientes de que habrá un tiempo donde tú necesitarás esta conciencia interna y decir, vivo, yo voy a vivir por Cristo y no este mundo. Mi victoria es Cristo y si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Tener esta claridad de que Jesús es lo mejor de tu vida. Pedro necesitaba ese segundo punto y este encuentro con el resucitado. También lo necesitas tú para tu vida de oración, para tu discipulado, para servir. Y que veas que el Señor es tu paga, tu justicia, el que te paga, que te da recompensa. Necesito esta revelación. Los discípulos pudieron ver una vez y otra, incluso Tomás, que le dijo, no, yo lo voy a creer solo cuando lo vea. Y la iglesia está para testimoniar que Jesucristo vivo. La iglesia de Jesús, la novia, está aquí en la iglesia de Cristo. Estamos aquí porque Jesucristo vive y porque Él vive, vivimos nosotros. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Hay un... Porque Él vive, triunfaré mañana. Hay un antiguo, hermoso himno. En Juan 21 vemos también de que Pedro necesita una regeneración de su vocación, de su llamado. Vemos que en un momento dado estaban pescando y no tuvieron mucho éxito.
no pescaron prácticamente nada. Estaban Juan, Tadeo, Tomás, todos estaban en el lago de Genezaret y no consiguieron pescar. Y por la mañana estaban ahí sentados y vieron a alguien que estaba haciendo un fuego. Y Juan dijo a Pedro, es el Señor. Necesitamos hermanos que nos animen, también nos necesitamos nosotros. Necesitamos animarnos nosotros, decir, es el Señor que te lleva aquí y que te guía. Y cuando Pedro lo oyó, oh, es el Señor. Que Pedro se echó al agua para ir hacia él, pero no se atrevía a decir ni una palabra. Y el Señor sirvió a estos discípulos, les dio pan y peces. Y había esta comunión. Como iglesia somos llamados a tener comunión, a asar pescado, a hacer barbacoas o asados, a tener comunión y a ver cómo actúa el Señor. Y él preguntó a Pedro, el Señor le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro dijo, tú sabes, Señor, tú lo sabes. Tú me amas con amor a Dios. Dije, Señor, tú lo sabes. Le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y él fue regenerado en su vocación, en su llamado, en la comunión y en su predestinación o en su destino. Tú eres un refuerzo para tu círculo o eres alguien que hace lo contrario. Tú estás destinado a reforzar, animar a tu mujer, tu marido, tus hijos, tus hermanos, hermanas que tengan problemas. Pues no a decir, puedo vivir la iglesia vía internet. Tú eres el que tiene que ir y animar en tu primer home. Y este es el cuarto aspecto del tercer punto. Pedro empezó a vivir su llamado una vez más. En Hechos 1 dice, se reunían para orar. Él reunía a los hermanos para orar juntos. Estaban juntos y oraban y aclaraban las cosas y comieron juntos. Y no querían otra cosa que tener comunión. Y así empezó Pedro a reforzar y a fortalecer a sus hermanos. Y decía, ahora tenemos algo para hacer, para arreglar en la iglesia. El puesto de Judas Iscariote ha quedado libre. Y así empezaron a servir hasta vivir este milagro de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo como lenguas de fuego y empezaron a hablar lenguas. Y había quien decía que estaban borrachos, pero no. Esto es lo que se había sido profetizado. Y también dijo, arrepentíos, bautizaos. Y cuando vino la persecución, él fue valiente. Y delante del sumo sacerdote dijo, ¿cómo podemos callar de lo que hemos visto y oído? Qué renovación que Dios le dio a Pedro, porque estaba preparado, dispuesto a cambiar. Aleluya. Aleluya, tú puedes cambiar hoy. También, si estás en un momento de quebrantamiento, sí, y te preguntas, ¿tiene sentido esto, Señor? Sí, aleluya, tiene sentido. Levantémonos, por favor. Tú has sido destinado para que
vivas una vida que no esté falta de esperanza bajo los deseos de Satanás. No, tú has sido llamado a ser libre, al amar al Señor. Eres llamado a conocerlo más y más y a decir: aquí estoy, Señor. Mi vida te pertenece. La cruz es ante mí, el mundo está detrás de mí. Solo voy hacia ti. Y en esta mañana tienes la posibilidad de tomar una decisión para Jesucristo. Este tiempo de pandemia, yo veo que para ti va a ser un tiempo de cambio, ¿no? Un momento en que vas a decir: mi vida pertenece al Señor y voy a vivir para Él en fe y lo voy a servir en hecho y palabra. Soy del Señor y vivo para su honra. Y si te das cuenta de que quieres vivir para honrar al Señor, dices: aquí estoy, es igual lo que venga, es igual las pruebas o dificultades que vengan a mí, sean prácticas o demoníacas, podamos decir: el Señor lo ha superado. Mi abogado y mi amigo vive, está a la derecha del Padre y ora ahora por mí. Si te das cuenta que necesitas ser fortalecido, dejar atrás cosas que te frenan, ven adelante. Los que te van a ayudar ahora están aquí delante. Venid, por favor. Y no dudes de que eres liberado para ir hacia el Señor. Y si me ves desde el live stream ahora mismo, tú vives y has pasado por un tiempo y hace unas semanas que luchas con tu situación y tienes necesidad. El Señor te toca y el Señor quiere echarte a la oscuridad para que tú puedas venir a un momento de cambio. El Señor te da este momento de cambio y te quiere fortalecer. Refuérzate en la palabra, en la comunión en Cristo. Ven a la iglesia. Lucha para tu herencia espiritual. Lucha esta buena batalla de la fe. Levantemos nuestras manos como iglesia. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu nuevamente, por llenarnos con este Espíritu Santo maravilloso, con esta fuerza que rompe todo yugo pesado. Te damos gracias, Padre, porque la unción del Espíritu Santo rompe yugos ahora mismo y la maldición tiene que desaparecer. Sentimientos de inferioridad en nombre de Jesús desaparecen. Miedo del futuro desaparece en nombre de Jesús. Padre, gracias porque estás liberando ahora mismo allí donde hay hombres o mujeres atados por el poder de la oscuridad, porque se han enfadado con su prójimo. Padre, te pido que puedan cambiar, que se reconcilien contigo, con su prójimo, para que tengan libertad, para que tú has dicho que bienaventurados son los que van contigo. En nombre de Jesús te hablo. Aquí hay alguien que tiene dolor de espalda. Ven delante. Estos dolores en tu parte posterior tienen que desaparecer. Hay alguien aquí que siente una presión, no tienes más de este gozo, esta alegría. Ven adelante para que te podamos servir. Y reconoce que Jesús es lo mejor. En nombre de Jesús, como iglesia, queremos ahora estar en comunión con la adoración. En nombre de Jesús.